Estimadas y estimados, esta es la clase número 9, la cual tiene como objetivo analizar y relacionar los riesgos que existen para la democracia. En las siguientes clases veremos cada riesgo y lo iremos relacionando y analizando los riesgos que existen para la democracia. Nosotros en clase anterior habíamos mencionado, en las primeras de la historia de la democracia, que Clístenes hablaba que había peligros para la democracia. Por ejemplo, en la antigua Grecia, de que alguna persona quisiera concentrar el poder. Y ese es el problema que existe el día de hoy, de grupos o partidos políticos o líderes que quieren concentrar el poder. También hay otro tipo de peligros que aparecen en la democracia. Hay varios riesgos y todo lo demás. Dentro de la democracia tenemos amenazas internas y también tenemos amenazas externas. Hay cosas que provienen del interior de la democracia y otras desde el exterior. Las más peligrosas son las internas, más que las externas. Las internas son las más peligrosas porque nacen desde las propias entrañas de la democracia. Como por ejemplo en biología, si es que lo has visto, las enfermedades autoinmunes, de que uno mismo comienza por ciertas situaciones del cuerpo humano, comienza a hacerse daño uno mismo. No es como un resfrío que yo puedo pasar el rato con algún analgésico o alguna infección y una bacteria que entra al cuerpo y ese tipo de cosas. Entonces, hay amenazas internas y la externa. Las más riesgosas para la democracia son la interna. Entonces, vamos viendo por parte. Amenazas internas. Yo te voy a mostrar papeles y tú deduces qué amenaza es. Aquí hay una persona que dice: no me interesa. ¿Qué no le interesaría a esa persona? Pensando en la democracia. Exactamente, que no le interesa la política, que no le interesa la democracia, que le da lo mismo cómo funcione, que le da lo mismo cómo funcione este sistema. Le da igual, esto no le interesa, no va con él. Esta amenaza se llama desafección política. La desafección política, que no es el famoso, en nuestro país, como se dice, no estoy ni ahí, no me interesa, no me va, no me vale. Entonces hay un problema aquí que se llama desafección política, como primera amenaza interna a la democracia. Segunda amenaza interna. Esto. Aquí es un gráfico, sale un porcentaje, dice súper ricos, extrema pobreza. ¿Cuál sería esta amenaza para la democracia? Exactamente, la llamada desigualdad. Que producto por elemento económico, porque acá tiene más poder esta minoría sobre esta mayoría, también desemboca en desigualdad política y jurídica. Esta otra amenaza interna. ¿Cuál es? Persona, ¿cierto?, con dinero, entregándolo a un juez, a un político, a un policía o a un empresario. Exactamente. Esto es la corrupción. Ojo, aquí puede haber un policía que le pasa a un juez, un empresario, un político y así sucesivamente. Esto lo vamos a explicar bien cuando veamos el tema de la corrupción. Gran amenaza interna para la democracia. Después tenemos violencia. ¿Qué podemos señalar aquí? ¿Qué amenaza vendría de la democracia? El tema de la violencia. Exactamente. La violencia nace cuando no aceptamos la tolerancia, cuando no aceptamos ciertos grupos diferentes a nosotros, pero también
nace cuando, por ejemplo, hay corrupción, cuando gente dice, pero ¿cómo cambiamos los sistemas y todo lo demás democrático? ¿O cómo llegamos a una democracia? Los grupos extremistas. Hay grupos extremistas internos y externos, vamos a hacer la diferencia. Pero los grupos extremistas, que dentro de la democracia llaman a estar en contra de algunos valores democráticos, también lo veremos. Dice, yo soy el salvador del país. ¿Qué amenaza a la democracia podría ser esa? ¿Qué amenaza a la democracia? Exactamente. Que una persona crea que tiene un liderazgo tal que él solo o ella sola puede cambiar todas las cosas de un país sin necesidad de parlamento o institución o que otros son meros adornos democráticos. Esto se llama mesianismo político. Esto viene del término Mesías, que es un concepto que viene del judaísmo y del cristianismo, en la cual llega un ungido, un salvador, en este caso en temas políticos. También lo vamos a ver en especificidad en su momento. Si bien hay amenazas internas, también hay amenazas externas, que nacen no de la interior del sistema democrático, sino que vienen desde afuera. Drogas. Las drogas. Las drogas es un mercado muy apetecido en el planeta. Entonces, ¿qué amenazas al día externa? Exactamente. El narcotráfico, donde también hay grupos narcoterroristas que amenazan la democracia. Y finalmente exacto, el terrorismo. El terrorismo como gran amenaza externa para la democracia. Si bien hay grupos extremistas como amenaza interna para la democracia, que lo veremos en su momento, también hay grupos extremistas que vienen desde afuera, el tema del terrorismo. Hablando de amenazas internas y amenazas externas, las clases vamos a ver primero las internas y luego las externas. La primera amenaza interna que vamos a ver es la desafección política. La desafección política tiene que ver con el poco interés que existe por la política, la democracia, el participar, todo lo demás. Hay un ideal y una realidad. Para el caso del ideal, en el contexto de la democracia, el ideal es que todos participen en democracia, todos se interesen por la política y todo lo demás. Esa es la idea o ideal que hay dentro de la democracia. Pero tenemos la realidad, donde aparece la desafección. En el caso de la realidad tenemos que no todos participan en la política, no a todos les interesan, les da lo mismo votar, da lo mismo quien salga y todo lo demás. ¿Ya? El tema de la desafección política. Causas de la desafección política. Hay que saber por qué la gente no está ni ahí con la política, por ejemplo, sobre todo la juventud. Causas de la desafección política. Tenemos primera causa. Esta. Observa este papel, por favor. Lee lo que está diciendo ese personaje. Si todos los corruptos van a la cárcel, ¿quién va a gobernar? ¿Qué significa esto? Exactamente. Hay personas que dicen no me interesa la política porque son todos corruptos. Dice, ¿para qué voy a votar si son todos corruptos? ¿Son todos malos? Entonces, ese es un peligro para la democracia. Son todos corruptos. Todos los políticos son iguales. Segunda causa. Esto. Me da igual. Me da igual la democracia. No tengo ganas de participar. No me motiva. La indiferencia. La primera causa es la desconfianza. La segunda esta es la indiferencia. Falta de motivación para querer participar.
Tercera causa. Esta. ¿Qué beneficios tengo de la democracia? ¿Qué es la democracia? Por eso estamos haciendo este curso de educación ciudadana, para que ustedes sepan los beneficios que da la democracia y lo que es la democracia misma. Si una persona no lo sabe, ¿cuál es la causa de la desafección política? Exactamente, que no hay educación ciudadana, hay una educación cívica débil. La gente no entiende para qué sirve la política, desconoce los beneficios de la democracia, lo bueno que es la democracia para todos, los derechos humanos. ¿Por qué podemos reclamar? ¿Por qué no podemos reclamar? ¿Por qué hay cosas justas? Porque hay cosas injustas, no que todo es malo o injusto. Entonces hay que educarse. Objetivo principal de este curso. Última causa. Personas conversando. Por ejemplo, un asado, empiezan a conversar de política y alguien dice, la política es mala. Otro dice, políticos corruptos. Sí, es verdad. ¿Qué es lo que se habla aquí? Esto se trata de actitudes sistemáticamente negativas. ¿Qué significa eso? Que las personas de un grupo comparten actitudes negativas a otros y refuerzan el rechazo a la política. Por eso, aquí hay una actitud sistemáticamente negativa hacia la política, hacia la democracia, y que otros están compartiendo. Es como, por ejemplo, oye, sí, tú, sí, es verdad, sí, tenéis razón. Entonces, no hay alguien que le debata, y esto es bien complejo porque hay países que se junta gente y toda le tiene mal a la democracia o no entiende lo que es la democracia o tiene educación cívica débil o dice que son todos políticos malos o todos son corruptos, etcétera. Entonces esta actitud sistemática es bien compleja. Con esto terminamos las causas. Ahora, consecuencias para esto. Consecuencias de la desafección política. Consecuencias de la desafección política. Del no estoy ni ahí, no me interesa, da lo mismo. Entonces tenemos las siguientes consecuencias. Primera esta, ¿cuál sería? Observa, por favor. Y dime tú cuál es la consecuencia. Exactamente. Que la gente no quiere ir a votar. Esto se llama abstencionismo electoral. Es decir, la gente se abstiene. Los ciudadanos se abstienen de ir a votar. Te doy algunos datos. Hay países con mucho abstencionismo, que pasa mucho esto, y gente que pasa poco, donde participa la mayoría. Los países donde participa la mayoría y tienen menor abstencionismo electoral son, por ejemplo, Uruguay con un 17%, Perú 11%, Bélgica 10%, Bolivia 8%. Los países donde pasa más esto, producto obviamente de las causas que acabamos de señalar, son Chile con un 58% que no participa, no le importa la democracia, la política. Colombia también, por ejemplo, con un 52%, entre otros países más. Entonces vamos viendo que a partir de las causas tenemos la primera consecuencia. Segunda consecuencia. Esta. ¿Qué me podrías decir de este papel? Exactamente. Que hay corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Que el debilitamiento puede llevar, el debilitamiento del sistema político puede llevar a un colapso a la democracia. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Puede pasar de que una democracia comienza a colapsar cuando empieza a caer bajo élites corruptas. Élites corruptas. Y aparece el riesgo a régimen híbrido. Volver a clases anteriores para entender lo que es un régimen híbrido, que es desequilibrio de poder del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces vota una minoría convencida o radical o extrema y elige a los gobernantes que terminan absorbiendo el poder. Y ahí puede haber régimen híbrido. Y última, esta. Aquí dice, última consecuencia. Yo los salvaré. Un conjunto de personas aquí viendo al orador y dice, Él nos ayudará.
el limpio. ¿Limpio de qué? Porque como son todos corruptos, puede aparecer una persona que la masa la vea como alguien limpio, sin corrupción, y que llegue al poder. Esto se relaciona con el punto anterior que vimos, que tiene que ver con que un país puede caer bajo élites corruptas, porque el líder puede corromperse en algún momento. Entonces la gente desconfía de todo hasta que aparece un Mesías, el llamado mesianismo político, que es lo que vimos como que es parte de la desafección política y que puede traer consecuencias para esto, el tema del mesianismo político. Esto significa lo siguiente, que se crea que un líder viene a arreglar todo y la gente lo elige ciegamente. ¿Dónde ha pasado esto en la historia? Con Mussolini en Italia, con Hitler en Alemania, y también hay analistas políticos que dicen que pasa en la actual Turquía y en la actual Rusia. Año 2020 estamos hablando. Entonces te invito a que hagas la siguiente actividad. ¿Ves situaciones de desafección política en tu vida diaria? ¿Conoces situaciones en donde nadie le importe la democracia y la gente pase de largo y no le importe el sistema político? ¿Cómo justifican su poco o nulo interés por la política? Cuéntanos tu experiencia en la actividad llamada Desafección Política de Google Class. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.